buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el caso del descuartizador de Pios. Nosotros conformamos a la Corte del 011C. Este grupo está conformado por Alexander de la Cruz, Mateo Pérez y mi persona Camila Ávila. En la introducción y presentación del caso, en agosto del 2016 en Pios hallaron los restos de una familia brasileña, la cual fue atacada por un pariente cercano, en este caso su sobrino. Las víctimas fueron Marcos Campos, el padre, Yanaina Santos, la madre, y los dos hijos menores. El responsable de este suceso fue Patrick Nogueira, sobrino de la pareja, el cual fue detenido ese mismo año en Brasil y posteriormente extraditado a España. En el análisis del modus operandi se logró observar el método de ejecución, donde Patrick Nogueira siguió un orden previamente pensado, lo que muestra un control emocional y ausencia de la impulsividad. Patrick abordó a Yanaina y a los dos niños. Esto se logra interpretar como un modo de neutralizar a las víctimas vulnerables, queriendo obtener el poder. Horas después esperó la llegada de Marcos, demostrando la planificación y el orden que tenía por realizar este caso. La violencia intensa y orientada al resultado. Aunque no se logra describir de manera gráfica los diversos datos señalan que Marcos fue atacado con múltiples heridas cortopunzantes, lo que se interpreta como un intento de asegurar su muerte. Los menores igual presentaron patrones de ataques dirigidos a zonas vitales. El desmembramiento y ocultamiento sistemático. Patrick realizó un proceso de ocultamiento en donde el desmembramiento de los adultos buscó facilitar el manejo y el acomodo de los cuerpos, minimizando la visibilidad del crimen en caso de descubrimiento, usando bolsas y sellado, donde buscó confinar los olores para retrasar el hallazgo. También se descartó la hipótesis inicial, la cual se valoró la posibilidad de un crimen vinculado a terceros, ya que el desmembramiento no correspondía a prácticas de intimidación criminal, no hubo mensajes o símbolos propios y se mostraban acciones prolongadas, metódicas y sin prisas, incompatibles con un acto cometido por sicarios o bandas delictivas. En el análisis victimológico se encuadra dentro del delito intrafamiliar, ya que el autor tenía un vínculo directo de parentesco con las víctimas. Compartían espacios íntimos con su agresor y bajando la barrera de defensas que tenían y confiando en la familiaridad del entorno. También tuvo un problema de migración y acogida, ya que migró desde Brasil y fue recibido por su tío Marcos, creando una dinámica donde la familia actúa como sopor, de manera que en términos criminológicos se convierten en víctimas de acogida. En víctima próxima de confianza, esta persona se relaciona de manera directa con su agresor. Y en la víctima de confianza es alguien que acepta y permite la entrada del agresor a su esfera íntima. En este caso, sabiendo que era un familiar cercano, su sobrino, bajaron sus defensas, creando un espacio de familiaridad. También el peligro introducido desde dentro, ya que la víctima introdujo el peligro en su propio entorno. La amenaza no provino de un extraño, sino de un miembro del círculo cercano. Tampoco hubo ausencia de robo o forzamiento, ya que no se encontraron puertas violentadas, ni ventanas forzadas, ni desorden típico de robo, ni falta de objetos de valor. Esta investigación pudo descartar rápidamente delincuentes externos, robo con homicidio o ajustes de cuentas. Ya. En el móvil del crimen también existe la parte que es la mudanza forzada como detonante emocional, ya que el conflicto inicia eh, eh, el conflicto inicial surge cuando la familia Campos recién llega a España. Esta mudanza representa pérdida de control sobre su único vínculo efectivo. Sensación de abandono, ya que la distancia física rompe una rutina y se reactivó resentimientos previos entre ambos, ya que la relación estaba marcada por tensiones anteriormente. También la frase del agresor simplemente sentía unas profundas ganas de asesinar. En este caso, esta declaración es una clave ya que niega una motivación racional o económica, desconecta el crimen de un conflicto único y se revela la impulsividad homicida, compatible con rasgos psicopáticos. También expone un placer anticipado y una descarga emocional. Y realmente, ¿cuál fue el móvil? Pudo ser la motivación emocional o venganza narcisista, de que Patrick se sintió desplazado, ignorado y desvalorizado.
por su tío en la mudanza, lo que vive como un abandono simbólico. También pudo ser la motivación psicológica interna. La misma frase indica que la planificación no responde a un conflicto concreto, sino al impulso de matar como idea recurrente. Bueno, a mí me toca hablar sobre la trayectoria delictiva previa. Ok, aquí vemos un enfoque en el patrón que dice que no estamos ante un acto impulsivo aislado. Patrick Nowera presentaba un historial de violencia y una conducta agresiva que se manifestó desde la adolescencia. Esta es la primera señal de alarma. Como detalle del caso tenemos que el antecedente más significativo y que anticipaba el potencial homicida fue la agresión a un profesor con un arma blanca. Cabe mencionar que el contexto fue porque el profesor le puso una mala nota. Ok, esto no se quedó en una amenaza, fue catalogado como tentativa de homicidio y en el análisis criminológico sale que este incidente nos revela dos elementos cruciales. Como primero tenemos una escalada de la violencia, donde la respuesta a la frustración es siempre extrema, y como segundo tenemos una nula tolerancia a la frustración, que lo que lleva a reaccionar de manera desproporcionada ante un estímulo mínimo, indicando una grave deficiencia en el control de impulsos. Ok, como una transición tenemos que este patrón antisocial nos lleva directamente al diagnóstico central de su personalidad. Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico, que es la psicopatía y la falta de empatía. Ok, en el diagnóstico forense dice que el perfil judicial y forense fue contundente. Patrick Nowera es un psicópata manipulador con una falta total de empatía. También tenemos la expansión de la psicopatía. Bueno, según la estructura del PCLR, podemos ver la manifestación de los factores clave. Como primer factor tenemos el factor afectivo y interpersonal, que aquí se encuentra la falta de empatía y la frialdad emocional. El ejemplo más gráfico puede ser con la frialdad que se hizo un sándwich de atún después de cometer los asesinatos, indicando una absoluta anedonia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que es incapaz de sentir afecto o remordimiento. Como segundo factor tenemos el sadismo, que este es el goce explícito en el sufrimiento ajeno, que se manifiesta en los detalles que compartió, incluyendo la burla hacia las víctimas pequeñas, señalando que los niños no corrían. Esto subraya el carácter instrumental y sádico de los homicidios. El impacto legal dice que este diagnóstico es crucial, ya que establece una personalidad sin la capacidad moral ni efectiva para reconocer la gravedad de sus actos, aunque sí la capacidad cognitiva para ejecutarlos. Como una transición, tenemos que este perfil psicopático explica el siguiente fenómeno único de este caso: la necesidad de documentar y narrar su crimen en tiempo real. Seguimos. Ahora le voy a hablar sobre la criminología digital, que es el narrador del crimen. Ok, aquí el punto de ruptura dice que el caso de Nowera es un hito en la criminología digital, porque el autor utilizó la tecnología como una prolongación directa al acto criminal. Ya, el taller del crimen. Esto nos dice que el uso de WhatsApp no fue solo para confesar, sino para narrar el cuádruple de asesinatos en tiempo real a su amigo Martín Enríquez. Esto transforma el móvil o teléfono en un trofeo digital, un medio para obtener validación inmediata. Como análisis psicológico, tenemos que esta conducta se relaciona directamente con la megalomanía psicopática. El psicópata necesita un público al cual puede enviar fotos, detalles, y no solo buscaba la confidencia o ayuda, sino la admiración por la cual él hacía esto. Ok, y también el amigo se convierte en un cómplice pasivo al darle consejos para escapar, reforzando la idea de que su crimen era especial. También tenemos la implicación legal. Bueno, aquí dice que el rastro digital irrefutable se convirtió en una prueba clave de la premeditación
y la conciencia plena de lo que estaba pasando, de lo que estaba realizando, eliminando cualquier duda sobre un estado alterado. Como transición, tenemos que este rastro digital nos sirve como puente para refutar el argumento de la defensa. Ok, como último tenemos el alegato de la defensa y la capacidad cognitiva. Aquí les voy a hablar sobre la estrategia defensiva. Ok, la defensa intentó atenuar su responsabilidad penal con el argumento de un supuesto daño cerebral en el lóbulo temporal, buscando una semi-imputabilidad, se podría decir. Aquí el contraste, que son las pruebas de premeditación, que dice que sin embargo las pruebas conductuales durante y después del crimen demostraron una plena conciencia y voluntad de ocultación, desestimando completamente la inimputabilidad. Los actos fueron que él comenzó a hacer la limpieza, una limpieza escrupulosa del piso con lejía, y también comenzó el formateo del teléfono o móvil a la hora 00:29:53. Como conclusión legal tenemos que estos actos son el reflejo de un sujeto que sabía perfectamente que había cometido un crimen y realizó maniobras complejas para evitar ser descubierto. Esto refuta la idea de un impulso incontrolable o una capacidad cognitiva mermada, confirmando su capacidad para comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme esa comprensión. Bueno, como conclusión tenemos que, para resumir el perfil de Patrick Noguera, es la de un psicópata con antecedentes de violencia escalada. Su crimen no fue un arrebato, sino la manifestación fría y planificada de su personalidad. Esto también se amplifica por el uso de herramientas digitales para satisfacer su megalomanía. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, y como habían mencionado mis compañeros, haciendo un poco de recuerdo a lo que mencionaron sobre el modus operandi y el perfil psicopático del autor, yo me voy a centrar más en lo que es la criminología forense que ocurrió en la escena del crimen, ¿sí? Aquí podemos señalar tres puntos clave. Primero, lo que se halló como tal en la escena del crimen. Y aquí la parte criminológica, Patrick Nogueira se nos menciona que limpió escrupulosamente esto con el material de limpieza que es la lejía, que se utiliza comúnmente para borrar todo rastro, ¿no?, de huella en un acto criminal. ¿Qué demuestra esto? Que este acto fue consciente y tuvo una voluntad criminal, más no locura. También podemos nombrar aquí la parte de la biología forense. Aquí hay una parte muy primordial que el ojo humano no podría ver a simple vista y que la parte de criminalística nos ayudó a este caso en una parte fundamental que fue la luminiscencia. ¿Por qué? Porque gracias a esto se encontraron rastros biológicos cruciales como una gota de sudor en el suelo y un cabello, que esto fue fundamental para cotejar las muestras y obtener el ADN de Patrick Nogueira. Y como otro de los pilares también y una prueba irrefutable fue la de dactiloscopía. Aquí se nos menciona que se localizaron huellas dactilares ocultas, no en muebles, sino directamente en los instrumentos de ocultación, como les mencionaba, que se utiliza en la limpieza, como la lejía. También se halló estas huellas dactilares en el mango de un sartén y en cuchillos de la cocina. Esta evidencia refutó la coartada inicial, que su ADN y huellas eran meros restos
de su convivencia pasada. Otro punto principal aquí de las huellas dactilares es que específicamente se encontró una huella debajo del asiento aislante con la que se utilizó para sellar las bolsas de basura donde se hallaron los restos humanos. Continuando con la reconstrucción de este hecho, también otra prueba pilar para hallar la culpabilidad de Patrick Nogueira fue la reconstrucción de la parte digital. ¿Y cómo se hizo esto? Pues fue gracias a que se pudo rescatar la información del teléfono de Patrick Nogueira, inclusive cuando él formateó el teléfono. Sí, se logró recopilar la información completa. Y aquí se hallaron en diferentes tipos de archivo, donde se nos menciona que se encuentran 5.848 registros en el historial de navegación de Internet. También se encuentran 1.631 elementos de búsqueda, 54 contactos guardados, 77 llamadas realizadas, 24 conversaciones, 16 fueron de ellas mediante WhatsApp, como podemos ver en las fotos, 36 notas guardados en su teléfono, 58 mensajes SMS, 600 archivos de audio, 66 archivos de video y 2.676 imágenes que se tuvieron que analizar individualmente, y con la cual se pudo confirmar varias cosas. Entre ellas se pudo confirmar la premeditación y secuencialidad, en donde se narra la cronología de los asesinatos y la hora exacta de llegada de Patrick Nogueira, cuando él le cuenta todo a su amigo. La parte reveladora de la motivación patológica que él tuvo, donde por mensajes él demostraba un gozo y una satisfacción que sintió al cometer el crimen. Y por último, donde Patrick se declara feliz y se mofa de que los niños corrían por la casa sin saber qué ocurría. Ahora tenemos las conclusiones. Ya para finalizar, podemos primero decir que como perfilar a este criminal, se lo podría pues perfilarlo de una manera de parte de psicopatía, con conciencia, ya que Patrick Nogueira fue un asesino consciente y manipulador, y su perfil fue catalogado como psicopático, caracterizado por ausencia y total empatía, y también él se gozó y halló placer en los actos que cometió. Sí, y aquí muy importante, el jurado rechazó el alegato de la defensa, donde mencionaba que él realizó estos hechos por un daño cerebral que tenía en uno de sus lóbulos. Otra de las conclusiones fue la prueba irrefutable de la criminología digital, como les mencioné anteriormente, donde se pudo recuperar la conversación de WhatsApp que demostró la premeditación y la alevosía y el sadismo que tuvo, ¿no?, Patrick Nogueira al narrar y mofarse de todos estos crímenes con su amigo. Y por último, hablamos de la naturaleza del crimen, donde se nos menciona que no fue un crimen de pasión o de locura, sino fue un crimen de venganza, ya que el móvil se centra en la frustración y venganza que Patrick sintió al haber sido desalojado por su tío, y en su intento de limpiar la casa, también y formatear el móvil, probó que él tenía lucidez y voluntad de encubrir todos estos hechos. Ya por último, y para cerrar este caso, tenemos todo el mapa de ruta cronológico que hizo Patrick Nogueira desde que llegó
desde en marzo de 2016, donde se hospedó llegó a España a hospedarse con su tío Marcos. Luego tenemos el traslado familiar, donde la familia de Marcos, al sentirse un poco mal, decide cambiar su ubicación de hacia Píos, se muda hacia Píos. Luego tenemos el viaje que hace Patrick el 17 de agosto de Alcalá de Henares a Píos, donde aquí Patrick toma un autobús desde Alcalá hasta Píos. Siguientemente tenemos los eventos ocurridos en Píos, que ocurrieron el 17 de agosto, justamente en el apartamento donde Patrick llega. Del 17 al 18 de agosto es donde Patrick estaría ocultando y haciendo la limpieza de los restos en el apartamento. El 18 de agosto nombramos el, el regreso de Patrick hacia Alcalá desde Píos. Ya por último tenemos la fuga que hace España, esto concretamente el 22 de septiembre del 2016, donde viaja desde el aeropuerto de Madrid hacia Brasil. Y nuevamente el 19 de octubre del 2016, por recomendación de su hermana y demás, le recomiendan que es de preferencia regresar al país porque estaría su vida en peligro en Brasil y estaría más protegido en una cárcel de España. Justamente a la derecha tenemos cómo fueron los viajes, justamente de avión, y como les dije aquí en la parte izquierda la parte cronológica. Y por último les añadiremos lo que es un pequeño video animado. Por su atención, muchas gracias.